9 de la mañana con 7 minutos. De inmediato vamos al encuentro de la información y a presentar nuestra siguiente secuencia. Familias 360. Y en la conducción, como todos los sábados, señoras y señores, el gran periodista José Pepe Bravo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pepito, buenos días. Bienvenido a este sábado informativo. Bienvenido a Familia 360. ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto de saludarte, a ti, a Omar en la producción, a Coco, que lo extrañamos, y a todos los amigos de RTL Noticias y Conectados TV. Bienvenidos a su programa Familias 360 con temas que ayudan mucho al fortalecimiento de la familia. Vamos a empezar con un tema que en verdad a mí particularmente me tiene muy preocupado, es el tema de la educación. Pero vamos a agarrar una parte de la educación que es la lectura de nuestros niños. O sea, ¿cómo la fomentamos, Beto? Es un poco complicado en medio de una vida tan activa de los papás, ¿no? Hijos que paran en los cuartos, no sé, o sea, esto nos lo va a explicar mejor nuestra invitada de hoy. El tema es cómo fomentar la lectura en nuestros hijos. Y tenemos como invitada, Beto, a la magíster en Gerencia de Desarrollo Educativo, Patricia Patiño. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Patricia, justo estaba viendo acá un artículo. Hay un artículo de Newsweek que decía: el 70% de los niños de 10 años en los países en desarrollo no sabe leer, ¿no? Robert Jenkins, director de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se dijo preocupado por algunos de los efectos de la pandemia en los estudiantes de todo el mundo. Dice que más de 635 millones de estudiantes se ven afectados aún por uno u otro de estos tipos de seres en el momento. Dice, no saben leer, y mucho menos, obviamente, los que saben leer no comprenden lo que leen. ¿Esto es cierto y es preocupante? ¿Esto sucede en nuestro país también? Mira, te voy a decir algo que quizás te va a chocar, pero aquí en el Perú, por ejemplo, el promedio del libro por persona, estoy hablando de adultos, al año, es un libro. O menos. O sea, no leemos. No, para nada. Estoy hablando de adultos, porque, claro, la mirada es los niños que lean. Pero voy a empezar con esto. ¿Cómo esperas que tus hijos lean y salgan del cuarto y dejen el celular si los padres no leemos y estamos pegados al celular? Entonces, si el peruano promedio lee un libro por año, y eso, hay países hermanos que nos ganan. Chile, por ejemplo, lee promedio 4, 5 libros al año por persona. Entonces, creo que es un problema muy generalizado aquí en el Perú por varios factores. Uno, los libros son caros. Uno va a una librería y el libro te cuesta caro. Número 2, no tienes espacios como bibliotecas agradables. No, salvo en la Biblioteca Nacional, que ahora está en la de Javier Prado, que es asequible, pero tú no ves mucha influencia de chicos que van allá. Entonces, quizás deberían haber espacios donde la gente se reúna a leer y tú veas gente leyendo. En otros países, por ejemplo, se utilizan las plazas, se utilizan los parques, se utilizan los museos. Y la gente lee. No es que hay ferias de libros donde uno va a comprar el libro, sino que tú ves gente leyendo. Y por otra parte también está claro la idea de que cuando yo he ido a ferias de libros voy a pedir un libro específico y lo compro. Pero no te dan la oportunidad para que tú revises el libro. Entonces, sería importante para jóvenes, para adultos, para niños, que tú puedas ir y así como una película, que ves los primeros 10 minutos y si no te engancha, lo dejas y ves otra película, que tú puedas escoger qué libro quieres leer.
Entonces, si el autor no te llama, no te atrae, lo dejas y buscas otro. Pero cuando uno comienza con la lectura, hay libros que te enganchan. Y te voy a hablar por mi persona. Han habido libros que yo he estado en un avión y que he rogado, por favor, que no aterrice porque no terminaba el último capítulo. Así de espérate un ratito, que me falta esta parte, ¿no? Entonces, hay libros que te enganchan y creo que eso es lo que hay que empezar a buscar. Muy bien, buenos días, Patricia Patiño, de verdad es un gusto poder hablar de este tema porque, bueno, hace muchísima falta, ¿no? Como lo dices, de espacios para lectura que no se encuentra fácilmente. Pero aquí hay una cosa, tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos ahora acceso fácil a poder encontrar libros también, porque hay libros publicados en redes sociales, en internet, ¿no? Y ha aumentado también la publicación de audiolibros. ¿En qué medida los audiolibros pueden favorecer al hábito de leer en los jóvenes? A ver, sí y no. Es verdad que hay mucho más oferta en libros de Kindle, o que los puedes bajar en una tablet, o que lo puedes comprar por Amazon. O sea, sí hay esa facilidad. Pero estás hablando pues de una muestra poblacional de la costa y de ciertos niveles socioeconómicos. Yo estoy viendo en general, ¿no? Y a eso incluyo zonas rurales que no hay internet, y esto se evidenció con la pandemia. Entonces, donde los chicos no tienen tablets. Te voy a decir una cosa, si en los colegios nacionales no hay internet, por lo menos los colegios pequeños, no son emblemáticos, pero en los colegios pequeños no hay internet. Entonces, ¿Cómo al niño se le va a decir, pero bájatelo, ¿no? Y lo lees en tu tablet? Si los padres de familia han tenido que usar su celular para que los niños puedan hacer clases en la pandemia. Entonces, si bien hay estas facilidades de internet, estamos hablando para un grupo reducido. Y por otro lado, los audiolibros sí ayudan a la comprensión. Pero creo que lo que estamos hablando aquí es de la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque cuanto más vínculos hay en el cerebro, es mejor. Entonces, en el audiolibro tú solamente estás escuchando y estás comprendiendo. Pero ya cuando lees, están los ojos que están leyendo, está el cerebro que está escuchando, está procesando el cerebro, y están las manos también que de alguna medida, al tocar el libro, al escribir, ya hay más funciones en el cerebro que están funcionando. Entonces, yo diría que si bien los audiolibros son importantes, quizás sean importantes también al seguir una lectura. Por eso es importante tener el libro y el audiolibro que lo acompañan. Ahora, es complicado porque, como tú bien dices, este es un problema de adultos, ¿no? Porque los adultos de alguna manera somos el reflejo, somos el espejo. Y en los lugares donde el niño debería educarse y aprender esto, no se hace. Por ejemplo, en la casa, muy bien lo has explicado, y tampoco en la escuela. O sea, yo recuerdo de niño que a veces el profesor, yo lo veía, él agarraba y me dejaba una tarea y se ponía a leer un rato, unos 10 minutos, su libro, y después continuaba con las clases. Y decía, de verdad, nos dejaba una tarea y él se ponía a leer. No te crees. Estaría enganchado, ¿no? Te dices, claro, con la tareita ahí. Pero yo entiendo que no hay, hoy en día no hay ese reflejo ni en las escuelas, ¿no? Dime. Esto afecta a nuestro pensamiento crítico, afecta a nuestra capacidad de análisis. ¿Qué es lo que afecta cuando no hay lectura? Mira, te voy a hablar en positivo. Ya. Lo que ayuda el leer es para que tú seas creativo. Ayuda a la creatividad de las personas porque estás conociendo diferentes temas. Te ayuda a ser más culto, porque los libros te llevan a otros escenarios, a otros países, a otras realidades. Entonces puedes hablar. Así yo leí un libro que hablaba de Loreto, ¿no? Y cómo vivía la gente. Entonces te hace más culto, te da vocabulario, te da un vocabulario más abierto. Bueno, la ortografía ni qué decir. Tengo que decirlo. La capacidad
oratoria, ¿no es cierto? Cuanto más vocabulario tienes, cuanto más conexiones en el cerebro has hecho, has leído y has visto formas de escribir, formas de hablar, porque los autores escriben de la manera muchas veces en que piensan, ¿no? Entonces te hace abstraer, te hace criticar. Yo a veces veo en la televisión, ayer por ejemplo salió un reportaje de una persona que había escrito un WhatsApp a otra persona y salió el WhatsApp, ¿no? Y yo decía, Dios mío, qué faltas de ortografía. O sea, este señor, qué vergüenza, ¿no? También hemos perdido la vergüenza, porque antes, cuando uno escribía al principio por WhatsApp y uno escribía mal, daba un poco de vergüenza, ¿no? Y qué feo. Pero ahora es normal escribir mal, es normal hablar mal, es normal decir no sé, evidenciar que no tienes un bagaje cultural. Creo que nos estamos acostumbrando a eso y eso me apena. El nivel cultural de los peruanos está cayendo porque cada vez más vemos sonceras, vemos cosas que no necesitan mucho proceso mental, los TikToks no necesitan mucha comprensión, todo viene rápido, pero no tenemos tiempo para procesar la información y no hay espacios donde tú puedas escuchar yo no digo que el TikTok y las cosas que nos entretienen solamente sean malas, no, pero lo que voy es que debería haber otro espacio donde nos enseñen otras cosas, donde se evidencien otras cosas, donde los adultos y los niños tengan la oportunidad de ver un concierto en un parque, por ejemplo, la sinfónica, una pieza clásica, o sea, porque yo he visto en otros países, hay un piano en los parques y una persona se sienta y toca para el resto de las personas. Entonces, ¿por qué no culturizar un poquito más? ¿Por no traer cultura a la comunidad? Sí, pues bien dicen que los hijos son el fiel reflejo de los padres, ¿no? Antes se promovía muchísimo la lectura en todos los colegios, primarios y secundarios, habían bibliotecas. Ahora creo que los colegios adolecen de bibliotecas, lugares para que los alumnos puedan ir a leer, no hay. Sinceramente, y lo que vemos en nuestra sociedad, Patricia, realmente pues apena, porque vemos incluso a ministros, a congresistas decir tantas cosas y se nota el nivel de preparación que han obtenido, ¿verdad? Entonces, mira, yo no lo quería decir, pero no quería ser tan específica, pero si tú te das cuenta, si esos son los modelos, si esos han llegado a líderes políticos, entonces ¿por qué tengo yo que hablar correctamente? ¿Por qué tengo yo que tener un vocabulario más amplio? ¿Por qué? Ahora, es interesante ver también que en los colegios sí hay bibliotecas y hay algunos colegios que tienen muy buenas bibliotecas. Ahí la bibliotecaria o el bibliotecario, el encargado de la biblioteca, también tiene un rol importante, porque las bibliotecas tienen que ser centros de aprendizaje. No puede ser esa biblioteca que tú antes te sentabas en tu carpetita chiquita y en silencio empezabas a leer, porque ya la situación, la mente, toda la información que nos llega, ya nuestro cerebro ha cambiado, ya no somos los de los 80s, ya los estudiantes no son como los 80s, ni siquiera como los 90s. Ahora los chicos necesitan un espacio donde te puedas tirar al piso con cojines, quizás, oye, hoy día es día de lectura, trae algo, ¿no? Entonces trae su cojín, trae su mantita, trae sus audífonos, y se echa, y se pone cómodo para leer. Entonces se puede ambientar los salones o las bibliotecas. Hoy día vamos a leer tal tema y ambientas o te disfrazas. También habían colegas que íbamos a leer algo sobre los piratas y los chicos podían venir con un ojo tapado, algo que refleje los piratas. Entonces la idea
idea es crear expectativa con el libro, es decir, oye, vamos a divertirnos, vamos a conocer otros mundos. Entonces, la expectativa, las actividades que se pueden hacer después de leer un libro o mientras que estás leyendo un libro son variadas. Puedes hacer debates, puedes hacer tertulias literarias, que es muy interesante porque además la tertulia literaria hace que todos lean un libro y luego cuando ya todos han terminado de leer el libro, cada uno escoge un párrafo que lo conecte con su experiencia. Entonces, de pronto comienza a ser una especie de una terapia de clase, de grupo, en donde tú te abres y dices, bueno, a mí este párrafo me afectó porque y salen situaciones muchas veces difíciles con los alumnos, que como maestros tenemos que estar ahí pendientes. Sobre todo ahora creo que vincular la lectura con los procesos emocionales es sumamente importante, porque los chicos han estado 2 años encerrados, muchas veces con familias violentas, sintiendo que no pueden salir, adolescentes que necesitan a los amigos y no han podido salir. Entonces, los niveles de depresión, los niveles de suicidio en los adolescentes, de ansiedad, de ataques de pánico, se han elevado y creo que una de las maneras para que ellos puedan un espacio de desfogue son algunas lecturas que te permitan que el chico pueda abrirse en el salón de clases o con la familia. Ahora, tú estás dando algunos tips. Por ejemplo, dices que debería, ¿no? Se deberían hacer espacios para la lectura, ¿correcto? Deberían haber espacios para la lectura. Pero, ¿qué otros espacios se pueden generar, por ejemplo, en las noches, antes de dormir? O sea, eso que era costumbre antes de leer un cuento, probablemente. O sea, ¿cómo yo incentivo a mi hijo a la lectura? Lo primero que has dicho es que yo tengo que leer, porque mi hijo ve que yo no leo, y es muy común. ¿Sabes qué? Yo me encuentro con papás, Beto, Pati, me encuentro con papás que converso así, y me dicen, a mí no me gusta leer. No, man, a mí esa es la lectura. O sea, y lo dicen con una facilidad y no se dan cuenta del daño que están haciendo a sus hijos. Entonces creen que eso es una labor de la escuela, ¿no? El enseñarles a leer, el enseñarles a que lean libros, no sé. ¿Cómo tenemos que hacer? Aparte de ser imagen, segundo, de buscar espacio, ¿qué más teníamos que hacer? A ver, creo que, por ejemplo, estas personas que dicen a mí no me gusta leer, cambiarles un poco el chip y quizás decir, bueno, a mí no me ha gustado leer hasta ahora porque no he encontrado el libro que me atraiga y me apasione. Ahí no estás diciendo que jamás vas a leer, sino estás diciendo, hasta que yo no encuentre un libro que de verdad me apasione, yo creo que sí me va a gustar y me voy a enganchar. Entonces el chico ya está también pensando, bueno, ¿y a mí qué libro me va a traer? Otra cosa es que antes en las casas habían bibliotecas y ahora no encuentras, por los espacios son chiquitos, no encuentras pues ni un espacio para, a veces los libros hasta te molestan. Entonces quizás buscar un espacio en la casa chiquitito, una banquita, un tapete y quizás 2 repisas y decir, oye, mira, hagamos una cosa como familia, ¿no? Leamos un libro y cuando ya lo terminemos lo ponemos en la repisa, ¿no? O si no, mire, ¿qué les parece si buscamos un libro para leer en familia y hacemos lo mismo de las tertulias literarias a la hora de la comida? Oye, ¿y en qué parte estás? Oye, ¿y te gustó? ¿Y qué crees del personaje? Y tú hubieras hecho lo mismo. Entonces, creo que hay diferentes formas de motivar la lectura en las casas también, en las familias. No solamente dejarle todo al colegio, todas las bibliotecas, sino en la casa puedes fomentar ese interés. Bien, y aquí juega un papel muy importante, Patricia, los padres, ¿verdad? Porque, bien lo que decía Pepe, ¿no? Hay muchos padres que bueno, pasan todo el día con sus hijos, sin embargo, pues miran televisión, están jugando en la laptop, están haciendo otras cosas, pero lo que no se da en los hogares ahora es el incentivo a la lectura. Entonces, bien entendí que hay que adaptarnos a la
modernidad, a lo que son ahora, porque los tiempos han cambiado, eso hay que reconocerlo. Los tiempos han cambiado tremendamente y ahora la exigencia de los niños, de los jóvenes es mayor, ¿no? Están más distraídos en otras cosas, en la era moderna. ¿Cómo los padres de familia podemos meternos a estas exigencias modernas para poder en ellos crear este hábito para que puedan leer? Aparte de los tips que ya nos has estado dando, pero hay personas hay mucha gente en nuestra emisora, nuestro canal, llega a los lugares más recónditos del país. En esos lugares, ¿cómo podemos hacer, Pati? Me la pones difícil, de verdad, porque, a ver, yo tengo 2 hijos adolescentes y se me hace difícil el que desarrollen la lectura también. Lo hacen, ¿no? En su colegio, por ejemplo, les dan una especie como de bolsita, de yute, para ir a la biblioteca así como fueras de compras, y eso motiva, ¿no? O sea, tú tienes tu bolsita para ir a la biblioteca y recoger libros y los llevas a la casa. Son cositas, a veces en el salón al que más ha leído o al que menciona algo del libro le da un lapicito. Entonces son cositas que ayudan y motivan. Estamos compitiendo contra la tecnología y contra los celulares. Y es mucho más fácil echarte en la cama y simplemente que el cerebro no piense nada y ver los videos de Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, estás compitiendo contra eso, pero ¿cómo hacer para que estos lugares lejanos a los que yo también he tenido la oportunidad de viajar y ver la realidad, lleguen y los niños tengan ganas de leer? Yo creo que ahí sí se va a necesitar de mucho tiempo y una organización que venga desde el Ministerio de Educación. Nosotros como padres podríamos intentar buscar en los pueblos cercanos alguna biblioteca, librería donde comprar unos libros. Podemos con nuestras comunidades, tú qué libro tienes, intercambiar, cuál te gustó. Esas cosas sí podemos hacer como padres, crear clubes de lectura en nuestra comunidad, en nuestro condominio, con los amigos. Podemos fomentar eso, pero te soy sincera, pueblos como la comunidad de los Yaguas, por ejemplo, en el río Napo, me estoy acordando que viajé allá y había un reloj que marcaba la hora y esa no era la hora, y les dije, ¿por qué no lo ponen a la hora? Es que no hay pilas. Claro, ¿no? Ahí me di cuenta que tienen que viajar 4 horas y pitos para ponerle pila al reloj, o sea, ¿para qué le van a poner pila? Entonces, si hay esas carencias, pues, ¿cómo se llega a esos pueblos? Yo haría canoas de biblioteca, yo haría carretas con libros, yo me las ingeniaría para que llegue la cultura y el conocimiento a todos los pueblos y a todos los lugares recónditos del Perú. Pero eso, por más que hay iniciativas individuales, personales, de personas que están poniendo internet en algunos lugares de las zonas rurales, como en los tambos, para que los chicos vayan a los tambos y tengan una computadora con internet, o hay personas que agarran una carretilla y se van por las playas con libros para que la gente lea. Entonces, hay iniciativas, pero son personales. Yo no entiendo por qué, habiendo tanta gente que quiere hacer cosas por el Perú y tiene tantas ideas creativas, ¿por qué no recoger esas ideas y plasmarlas en un programa social mucho más amplio? Para finalizar, hay una pregunta de la señora María Arteaga Valdés. Dice, yo no soy de leer libros, pero con mis hijos hago lecturas ligeras, simples, leo artículos, periódicos. ¿Eso está bien? Sí, por supuesto. Yo creo que uno se tiene que sincerar. Vamos a sincerarnos aquí. Y yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo de leer. No tenemos ese tiempo para sentarnos sosegados. Sería maravilloso, pero no tenemos tiempo. Y otra cosa es que la idea que tenemos de leer es leer
leer pues esos libros grandazos así de 1000 páginas, ¿no? Sin figuritas. Y eso creo que tenemos que evaluarnos primero y decir, bueno, ¿a mí qué me gusta leer? ¿A mí qué me gusta? Me gustan los cómics, está bien. Me gustan los libros de desarrollo personal, está bien. Me gusta leer sobre Star Wars, está bien. O sea, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te gustaría saber? Me gustan libros de tejido. Lee libros de tejido, o sea, comienza a leer cosas así, cositas chiquitas del comercio, de los periódicos, de artículos pequeños, cositas chiquitas, coméntalo, ¿no? ¿Qué te parece? Fíjate, hay alguna palabra aquí que no conozcas, busquemos en el diccionario qué significa, o búscalo, ¿no? Ahora en el celular, busca qué significa la palabra. Artículos chiquitos, cosas muy chiquitas, fíjate el nivel de tus hijos, fíjate qué pueden leer. Si es un librito así chiquito, comienza con ese librito, no hay problema. Poco a poco, tu hijo va a comenzar a leer más. ¿Por qué es importante leer? Y lo vuelvo a recalcar, porque se forman estructuras mentales en el cerebro, porque comienzas a conectar ideas, porque te da una estructura en el cerebro para poder comunicarte, para poder hablar de la mejor manera, para no tener estas faltas garrafales que a veces lo vemos. Simplemente creo que te abre a un mundo muy importante, te da una visión del mundo diferente y como dije anteriormente, también te vuelve muy creativo, ¿no? Entonces, vas a ver que poco a poco, cuando leas un libro, dos, hay libros maravillosos. Podemos comenzar con audiolibros o con novelas o qué sé yo, narradas, y una vez que te enganchó eso, entonces ahí vas y compras el libro, ¿no? Entonces, busquemos la manera. Vas a sacar un libro, ¿no? Próximamente. Bueno, en realidad ya lo publiqué. Estuve en la feria del Bicentenario en Miraflores, presenté mi libro que se llama Atahualpa. Es un libro dirigido a adolescentes, porque yo soy profesora de adolescentes. Entonces, viendo las carencias justamente de mis alumnos, en donde tiene que ser una lectura ágil, sin palabras difíciles, y viendo también la problemática de los adultos, que a veces queremos saber algún tema, en este caso es sobre la conquista del Perú, viendo esta posibilidad dije, bueno, ¿y por qué no hacer un libro fácil? ¿No? Entonces leí varios libros de historiadores de renombre como José Antonio del Busto, Juan José Vega, Raúl Porras Barrenechea, etcétera, y lo que hice fue recolectar esa información y ponerla en un libro de lectura fácil, amena, lo lees rápido y aprendes, porque no es que me lo he inventado. Yo soy profesora de historia, o sea, no podría hacer eso jamás. Lo que he hecho es basarme en lo que dicen los historiadores y ponerlo en fácil, porque no había, yo por años he estado buscando en librerías un libro así, que pueda complementarlo en mis clases, y no hay. Si vas a las librerías, no hay literatura juvenil de 11 a 17 años más o menos, y de ahí para cualquier persona que quiera leer. Este libro también está en inglés, y lo interesante es que he acompañado el libro con una plataforma virtual que se llama Pati Perú, en donde atrás del libro tienes un QR, entonces con el celular le das clic y te lleva a la página en donde vas a encontrar recursos para trabajar el libro. Esto está también dirigido para los maestros. Si eres profesor de comunicación, de ciencias sociales o de inglés en algún colegio de nivel secundaria, entonces puedes usar un único libro para, voy a hablar acá un poquito de tecnicismos de maestro, vas a poder desarrollar las competencias que nos manda el currículo nacional, las competencias y las capacidades en un solo libro, acompañados de esta página web en donde hay audiolibros en inglés, audiolibros en español, actividades lúdicas, descargas de PDF para hacer preguntas que acompañen al libro. Entonces, para los maestros es una súper ayuda, y me hubiera encantado que alguien me haga eso para mis clases. Es una súper ayuda. Para los padres es interesante porque también puede entrar a la página web y utilizar las actividades que hay ahí. Y para los chicos porque es una lectura amena. Próximamente, espero yo este año, sacar Atahualpa Kids, que va desde los 6 años hasta los 11 o 10 años. Este librito, el contenido es menor,
pero está basado igual en los historiadores y después de cada capítulo hay actividades para hacer. Este librito va a venir acompañado de otros juegos, ¿no? Mucho más interactivos para los niños, quizás con títeres y máscaras para ponerse, cosas para colorear, entonces va a ser mucho más lúdico. Así que espero sacar Atahualpa Kids este año, y si pueden, y si quieren adquirir los libros de Atahualpa, están en Bruce Libros, después podemos dar el dato, brucelibros.com, ahí están. Si alguien de ustedes quisiera comprar un set para los colegios, pueden escribirme a mi correo ppatricia0305@gmail.com, ppatricia0305@gmail.com. Ahí podemos conversar para hacer un precio especial para los colegios. Muchas gracias, Patricia. En verdad te felicitamos por el trabajo que vienes haciendo en pro de la educación. Muy amable. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho, Pacho. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias por la entrevista. Beto. Muy bien, qué interesante. De verdad. Qué interesante, de verdad. Excelente. A leer, hermano. Sí, claro. Lectura sencilla, simple, libro, pero hay que leer, ¿no?